¿Alguien puede ayudarme? Si crees en mí, sigue este camino. Si sientes que tus guías no te hablan, no es porque no estén, es porque no estás confiando en lo que ya te dicen. No estás desconectado, estás interfiriendo, porque cada vez que recibes una señal, la dudas, la analizas, la cuestionas hasta que desaparece. Y lo más incómodo es esto: no necesitas aprender a recibir guía, necesitas dejar de bloquearla, porque sí está pasando, en ideas sutiles, en impulsos silenciosos, en sensaciones que llegan claras, pero que descartas por no poder explicarlas. Y en ese momento exacto rompes el flujo. Por eso aquí vas a entender el mecanismo real por el cual estás apagando tu propia conexión. ¿Y cómo dejar de hacerlo? Desde hoy. Porque no es que no tengas guía, es que no has aprendido a sostenerla. Hay algo que has sentido más de una vez, como si alguien intentara decirte algo, pero no terminas de escucharlo. Y entonces dudas de la señal, dudas de ti, dudas de si lo estás imaginando. No estás imaginando, estás interrumpiendo, porque la mayoría de las personas no están desconectadas de sus guías, están desconectadas de su capacidad para confiar. Y eso lo cambia todo. Cuando no confías en lo que sientes, empiezas a filtrarlo, lo analizas, lo cuestionas, empiezas a entenderlo antes de permitirlo. Y en ese intento de control, rompes el flujo. Es como si alguien te estuviera susurrando algo importante y tú, en vez de escuchar, le pidieras pruebas, le pidieras lógica. Pero la guía no funciona así. No llega como una voz clara diciendo exactamente qué hacer. Llega como una sensación, como una idea que aparece sin esfuerzo, como una intuición que no sabe de dónde viene, pero que se siente diferente, más limpia, más directa, más silenciosa. Y justo por eso dudas, porque no suena como tu mente. Y lo que no puedes explicar, tu mente intenta descartarlo. Y ahí empieza el conflicto. Una parte de ti siente y la otra parte necesita confiar. Y en ese choque, la señal pierde fuerza. No porque haya desaparecido, sino porque dejaste de sostenerla. Y esto le pasa a todos los que están despertando su conexión. No es falta de guía, es exceso de interferencia. Y quiero que entiendas esto con calma, porque aquí está el primer cambio importante. No necesitas aprender a recibir guía, necesitas dejar de bloquearla, porque la guía ya está ocurriendo. Ya está pasando en momentos muy simples. Cuando algo dentro de ti dice, aquí no, y no sabes por qué. Cuando sientes claridad sin haberlo pensado demasiado. Cuando algo te llama la atención sin razón lógica. Eso ya es comunicación, pero no encaja con lo que esperabas. Lo descartas y vuelves a lo conocido. Pensar más, analizar más, controlar más, creyendo que así vas a tener más claridad, cuando en realidad te estás alejando de ella. Porque la claridad no aparece cuando piensas más, aparece cuando dejas de interrumpir lo que ya sabes. Y aquí es donde quiero que te observes con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido algo claro y segundos después lo has dudado? No porque cambió la señal, sino porque apareció el miedo. Miedo a equivocarte, miedo a imaginar, miedo a confiar en algo que no puedes probar. Y ese miedo se disfraza de necesito estar seguro. Pero en realidad es resistencia a soltar el control. Y mira, esto no es algo malo, no es un error. Es un mecanismo aprendido, porque te enseñaron a confiar en lo que sí puedes ver, tocar y comprobar. Pero la guía no pertenece a ese plano, se mueve en otro lenguaje. Uno que no se explica, se reconoce. Y mientras sigas intentando traducirlo todo antes de sentirlo, vas a seguir creyendo que no recibes nada, cuando en realidad has estado recibiendo todo el tiempo. Piénsalo un momento, esa vez que ibas a llamar a alguien y sentiste que no era un buen momento y resultó que tenías razón. O esa vez que tomaste un camino distinto al habitual sin saber por qué. O esa vez que algo te dijo espera y esperaste y fue lo correcto. Esos momentos no fueron suerte, fueron señales que dejaste pasar sin juzgarlas, sin analizarlas, sin pedirles que se justificaran. El problema es que no lo recuerdas así. Lo recuerdas como coincidencias, pero no lo eran, solo que no los has dejado existir sin juicio. Y eso es lo que hoy empieza a cambiar, porque hay algo que necesitas entender. Y si realmente lo integras, todo empieza a cambiar. Tus guías no dejan de comunicarse contigo. Eres tú quien corta la comunicación cada vez que intentas controlarla. No porque lo hagas mal, sino porque así aprendiste a funcionar, pensando primero, sintiendo después, buscando certezas antes de confiar. Pero la guía no entra por la certeza, entra por la apertura. Y la apertura no ocurre cuando entiendes todo. Ocurre cuando dejas de exigir explicaciones
inmediatas, porque la mayoría de las señales que recibes no están diseñadas para ser entendidas de inmediato. Están diseñadas para ser sentidas primero y comprendidas después. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Queremos entender primero para ver si vale la pena sentir. Y en ese orden invertido perdemos la conexión. Por eso a veces hay claridad, pero no dura, porque no le das espacio. La analizas demasiado rápido. La cuestionas demasiado pronto y sin darte cuenta, la apagas. Y esto no significa que no tengas intuición. Significa que no estás permitiendo que se exprese sin interferencia. Y sé que esto puede sonar a teoría, pero no lo es. Lo he visto muchas veces de cerca. Había una alumna en el diplomado de canalización que cada vez que intentaba conectarse se detenía. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado y no confiaba. Me decía, es que sí percibo cosas, Gonzalo, pero no sé si yo estoy inventándomelo. Y en esa frase estaba todo. No era falta de conexión, era falta de permiso. Cerraba los ojos y el primer símbolo, el primer mensaje, lo analizaba, lo cuestionaba, intentaba ordenarlo antes de recibirlo, hasta que ya no quedaba nada. Y entonces decía, no puedo conectar. Pero lo que realmente estaba pasando, chicos, es que no dejaba que la experiencia existiera sin controlarla. Recuerdo un ejercicio muy simple que les hice hacer. Les pedí que recibieran un mensaje, sin intentar entenderlo, solo sentirlo, sin traducirlo, sin ordenarlo, sin preguntarse si era real o no. Y al inicio ella se resistió, porque soltar el control para ella se sentía como perder seguridad. Y esto es clave, porque tal vez tú también sientes lo mismo. Crees que si no analizas, te vas a equivocar, que si no entiendes, estás inventando. Pero en realidad es al revés. Mientras más intentas controlar la experiencia, más te alejas de ella. Pero cuando ella finalmente cedió, algo cambió. No fue intenso, no fue espectacular, fue sutil, pero completamente real. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Por primera vez, Gonzalo, no intenté entenderlo. Y aún así lo sentí claro. Y ahí fue donde comenzó todo. No cuando aprendió una técnica nueva, sino cuando dejó de interrumpir lo que ya estaba ocurriendo. Y lo que quiero que te lleves de esta parte es esto. La conexión no se crea, se permite. No aparece cuando haces más, aparece cuando dejas de bloquearla. Y algo más que quiero decirte, ese proceso que vivió ella no es único. Lo veo constantemente en personas que llegan al diplomado de canalización espiritual. Personas que sí sienten, pero no confían. Que sí perciben, pero lo interrumpen intentando entenderlo todo. Y ahí es donde ocurre el cambio real. No cuando aprenden a conectar, sino cuando reconocen la conexión que ya existe y empiezan a profundizarla sin bloquearla. Por eso decidí abrir nuevamente el diplomado este año, para quienes están listos para dejar de dudar y empezar a sostener esa conexión de forma más clara. Así que si sientes que este mensaje es para ti, te voy a dejar la información en el primer comentario fijado. Pero más allá de eso, quiero que entiendas algo ahora mismo. No necesitas hacer nada especial para recibir guía. Solo necesitas dejar de interrumpirla cada vez que aparece. Porque hay algo que casi nadie te dice en este proceso. Y cuando lo entiendes, dejas de pelear contigo. El problema no es que no recibas la guía, es que no confíes en ti cuando la recibes. Y eso duele más de lo que parece. Porque no es solo una duda espiritual, es una fractura interna. Una parte de ti sintiendo con claridad y otra parte de ti cuestionándola de inmediato, como si dentro de ti hubieran dos voces, una que susurra con calma y otra que interrumpe con miedo. Y lo más importante no es cuál aparece primero, es a cuál decides darle poder. Porque la intuición no grita, no compite, no insiste, aparece. Y si no la tomas, se retira. No como castigo, sino porque no necesita imponerse. Y ahí es donde muchas personas creen que perdieron conexión, cuando en realidad solo dejaron de sostenerla. ¿Cuántas veces has sentido algo claro y no lo hiciste? No porque no quisieras, sino porque empezaste a pensarlo demasiado, a buscar razones, a evaluar escenarios, a imaginar lo que podía salir mal. Y en ese proceso, la sensación inicial se fue debilitando. No porque fuera incorrecta, sino porque dejaste de elegirla. Y esto genera una sensación muy específica, como si estuvieras desconectado, como si no hubiera guía, como si no recibieras nada. Pero lo que realmente está pasando es que estás ignorando las primeras señales y esperando algo más fuerte, más claro, más evidente. Algo que no deje espacio a la duda. Pero la guía no funciona así, porque si fuera completamente obvia, no necesitarías confiar. Y este camino es justamente eso. Aprender a confiar sin tener todas las pruebas. No desde la fe ciega, sino desde la coherencia interna. Desde esa sensación que no sabes explicar, pero sabes que está. Y aquí es donde aparece el miedo real. No el miedo a equivocarte, el miedo a confiar. A descubrir que tenías razón,
porque eso cambia todo. En este momento ya no puedes seguir dudando de ti como antes. Ya no puedes volverte a ignorar con la misma facilidad. Y eso implica responsabilidad, implica presencia, implica elegir distinto. Por eso muchas veces el control se mantiene, no porque no puedas soltarlo, sino porque una parte de ti sabe que si lo haces, tu vida va a empezar a moverse. Y no siempre hace lo conocido. Pero escúchame bien, esto no vino a confundirte, no vino a hacerte sentir perdido o perdida. Vino a alinearte. La claridad que sientes a veces no es un error, no es imaginación, es contacto, es guía. Pero es sutil porque necesita que estés presente, no en control. Y sé que esto puede sonar difícil de aplicar en el día a día, porque estamos acostumbrados a hacer, a resolver, a tener una acción concreta por cada cosa. Y esto es diferente. Esto no es hacer algo, es dejar de hacer algo que a veces es mucho más difícil. Por eso quiero proponerte algo muy simple. La próxima vez que sientas una señal, no la analices de inmediato, no la traduzcas, no la cuestiones. Solo haz esto. Detente y sostén esa sensación unos segundos más, sin hacer nada, sin decidir todavía, solo sintiendo. Porque ahí, en ese pequeño espacio donde no interrumpes, la conexión se fortalece. Y lo que antes parecía confuso empieza a ordenarse solo. No desde la mente, desde la experiencia, desde algo que ya está en ti. Y eso cambia completamente la relación que tienes con tu intuición, porque deja de ser algo que intentas entender y empieza a ser algo que aprendes a habitar. Y no tienes que volverte alguien distinto para recibir guía. No tienes que esperar el momento perfecto. No tienes que hacer todo bien desde el principio. La conexión no depende de condiciones externas. Depende de tu disposición interna. Y esa disposición empieza por algo muy simple. Dejar de interrumpirte. Cada vez que sientes y no lo cuestionas de inmediato, estás abriendo espacio. Cada vez que percibes algo y no corres a explicarlo, estás permitiendo. Cada vez que eliges sostener una sensación, en lugar de reemplazarla con un pensamiento, estás entrando en contacto real. Esto no es algo lejano ni especial. Está pasando en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en momentos que duran segundos. Ahí es donde ocurre la guía, no en algo extraordinario, sino en lo que casi ignoras. Y por eso quiero dejarte algo claro. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas estar seguro todo el tiempo. Solo necesitas empezar a respetar lo que sientes, aunque todavía no lo entiendas, porque el entendimiento llega después y la señal siempre llega primero. Y mira, sé que hay momentos en los que esto parece más difícil, días en los que el ruido interno es más fuerte, días en los que la duda regresa. Hasta a mí me ha pasado. Y eso es normal. No significa que perdiste lo que construiste. Significa que eres humano y estás en proceso. La diferencia está en lo que haces después. Si te quedas en la duda o si vuelves a la sensación. Si vuelves a buscar explicaciones o si te das un momento de silencio para simplemente sentir. Esa elección pequeña, pero repetida en el tiempo, es lo que construye una conexión real. No una experiencia intensa y aislada, sino una forma de estar, una forma de escucharte sin traicionarte en el proceso. Y con el tiempo te vas a dar cuenta de algo interesante. Las señales no cambian, tú cambias. Cambia tu disposición para recibirlas. Cambia la velocidad con la que las descartas. Cambia la confianza con la que las sostienes. Y un día vas a recordar cómo eras antes, cómo analizabas todo, cómo dudabas de cada impulso. Y vas a sentir la diferencia. No porque llegaste a algún lugar, sino porque aprendiste a no salir de ti mismo cada vez que algo aparece. Y ahora quédate un momento aquí sin intentar procesar todo. Porque hay una parte de ti que ya sabe, que no necesita más pruebas, que no necesita más información. Esa parte no está confundida, está esperando que dejes de ignorarla, esperando que la tomes en serio, no con urgencia, con presencia. Porque no se impone ni te obliga, solo aparece una y otra vez, en forma de sensación, de impulso o de claridad silenciosa. Y cada vez que eliges, aunque sea algo pequeño, la relación cambia, se vuelve más cercana, más constante. No porque llegue más guía, sino porque tú estás más disponible para recibirla. Y eso ya es suficiente para que algo cambie. Y si en algún momento dudas otra vez, vuelve a esto. No estás imaginando, estás sintiendo algo que aún no has aprendido a sostener por completo. Y eso está bien, porque este camino no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo cada vez con menos interferencia, con menos prisa por entender, con más disposición a simplemente estar. Respira y observa esto dentro de ti. ¿Qué has estado sintiendo que no te has permitido confiar? No lo respondas rápido, solo quédate con la pregunta, porque ahí está ocurriendo algo
Y ahora que ya lo sabes, no es que no haya guía, es que hay momentos en los que no la sostienes. Pero eso puede cambiar, no desde el esfuerzo, sino desde la forma en la que te relacionas contigo. Porque cada vez que eliges escuchar, aunque no tengas todas las respuestas, algo se ordena. Cada vez que decides confiar, aunque no puedas explicarlo, algo se abre. Y poco a poco, esa conexión que parecía lejana empieza a sentirse natural, cercana, constante, real. No porque apareció de la nada, sino porque dejaste de interrumpirla. Pero de nada te sirve todo lo que viste aquí si no sabes reconocer cuando tu guía ya está contigo. Porque hay señales muy específicas que la mayoría ignora. No porque no las sienta, sino porque no sabe qué significan. Y esto te lo explico en este video. Nos vemos ahí.